Muchas gracias. Es el primer evento después de este hermoso evento que tuvimos ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Decidimos venir a Juárez. Mañana vamos a estar en Jalisco con nuestra compañera Claudia, que inicia también campaña a la gobernatura de Jalisco. Y nuestro objetivo es visitar en la medida de lo posible los 300 distritos electorales del país. Aquí en Juárez ustedes saben que hay 4 distritos, así que con el evento de esta tarde estaríamos incorporando 4 distritos, porque además pues vamos a visitar todos los distritos de la Ciudad de México. El de ayer no se cuenta en ese conteo de los 300 distritos y pues estamos muy contentos, vamos muy bien. Muchas gracias. En la relación con Estados Unidos, México hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Eso se logró hace 2 años. El tratado, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, pues es fundamental para las 3 economías, no solamente para la economía mexicana, sino que hoy, siendo el principal socio comercial, pues es fundamental para la economía de Estados Unidos y para la economía de Canadá. Se está dando este fenómeno que ya el año 2023 fue el año de mayor inversión extranjera directa prácticamente en la historia de México, y es un fenómeno que le llaman el nearshoring o la relocalización de empresas, de muchas empresas, sea por los problemas que hubo durante la pandemia en la distribución de mercancías, en las cadenas de mercancías, este problema que hubo en el transporte marítimo entre China y América, particularmente Estados Unidos, y también pues la relación de Estados Unidos con China, que ha hecho que muchas empresas que tenían empresas en China quieran venirse a México. Pero también la situación económica hoy de México, lo hablé en su momento con el director, el presidente de uno de los fondos más importantes de BlackRock. Él habla, y con quien me he reunido, de los empresarios, sean nacionales o extranjeros, de un momento especial de México en donde todo el mundo está viendo a México para poder invertir. Y es muy importante esta inversión porque no solamente es para el mercado nacional, sino también para el mercado de Estados Unidos. Históricamente aquí en Ciudad Juárez ha habido la maquila. Nosotros queremos que sea mucho más allá de la maquila, que cree cadenas de valor a nuestro país, que nos generen mayores beneficios. Entonces, la relación comercial con Estados Unidos es fundamental y por eso va a seguir habiendo coordinación, cooperación, por la relación y además por la amistad que hay entre los pueblos y por los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, a quien siempre debemos apoyar. ¿Qué situaciones se han planteado? El tema de la migración. Nosotros vamos a seguir insistiendo con cualquiera de los 2 presidentes que llegan, sea el presidente Biden o el presidente Trump, que la mejor manera, la más profunda, la que resuelve de largo plazo, es invertir en los lugares en donde las personas quieren migrar, porque migran por necesidad, no migran por gusto. Lo dijo el presidente Biden en la cumbre que tuvieron en México, en la Ciudad de México, lo dijo así tal cual: hay que apoyar a las familias porque las familias no migran por gusto, sino por necesidad. Entonces, esa va a ser y va a seguir siendo nuestra posición, que es cooperación para el desarrollo, que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países en donde hay migración para llegar a Estados Unidos. Y también pues apoyar a los migrantes que deseen o que pasan por nuestro país de distintas formas, pero fundamentalmente la cooperación para el desarrollo. En materia de seguridad, ayer presenté, que por cierto, además de decir no subordinación, sino una relación entre iguales, ayer hablé de la política exterior de México, que constitucionalmente establece la autodeterminación de los pueblos y una relación de paz con todos los pueblos del mundo
y de procuración de la paz en el mundo entero, y así va a ser. En cuanto a la seguridad, ayer lo planteé, el tema de seguridad en el país, desde mi perspectiva, y lo dice el presidente en sus conferencias cuando habla de seguridad, sí habla de la atención a las causas, pero también habla de cero impunidad. Y desde mi perspectiva, esa es la política que debemos seguir. Por un lado, seguir atendiendo las causas a los jóvenes. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros vamos a desarrollar, entre otros 2 programas, además de ampliar el número de universidades de educación para los jóvenes. Un programa que se llama Barrio Adentro, que visita a los lugares en donde hay mayor índice delictivo, vinculado con un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, que lo hicimos en la Ciudad de México y nos dio muchos resultados. Se trata de involucrar a los jóvenes, actividades deportivas y actividades culturales, con un apoyo mensual de alrededor de la mitad del salario mínimo, que permita sacarlos de la delincuencia o evitar que lleguen a la delincuencia en ciertos lugares donde es importante. En la Ciudad de México estimamos que sacamos 11,000 jóvenes de vínculos con la delincuencia gracias a este programa. Y otro programa que se llama Reconecta con la Paz, que es a jóvenes primo delincuentes. Por supuesto, esto tiene que hacerse con las entidades federativas. Jóvenes que cometieron un delito y que ya sea que lo deban, depende del delito también, pero llevar en libertad o no, firmando, que se les incorpore un programa que también nos dio resultados en la ciudad para darles una alternativa de vida distinta. Entonces, vamos a seguir atendiendo en la atención a las causas. Pero la otra es la cero impunidad, es decir, bajar la impunidad drásticamente o radicalmente en el país. Que quien comete un homicidio sea sancionado, que quien haga un robo con violencia sea sancionado de acuerdo a los códigos penales, o el Código Penal Federal o los códigos estatales, que quien realice una extorsión sea sancionado. Y para eso tiene que ampliarse la investigación, la inteligencia y la relación entre la Guardia Nacional, las policías estatales, con las fiscalías estatales y con la Fiscalía General de la República. Por eso dije que vamos a invitar al fiscal general a que se incorpore a nuestro gabinete de seguridad. Algunos nos dijeron que eso era perder la autonomía. No, la autonomía sigue existiendo, pero sin coordinación es difícil seguir bajando los índices de impunidad. Así lo hicimos en la ciudad y nos dio muchos resultados, 50% de reducción de homicidios en 4 años y 60% de reducción de los índices de alto impacto, de todos los delitos que se cometen de alto impacto en la ciudad. Entonces se va a hacer, creo que con eso contesto tus 4 preguntas, y para decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos, sea el presidente Trump o el presidente Biden, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía, que no utilicen a México como parte de las elecciones, que bastantes problemas tienen Estados Unidos, que resuelvan o procuren mencionar la respuesta a los 100,000 jóvenes que mueren cada año por consumo de fentanilo, y que más bien procuren una relación de coordinación, cooperación con el pueblo de México, con su gobierno. En el caso de mujeres de 60, 64 años, si son mujeres, porque hay muchos varones, hay muchos hombres de 60, 64 que siguen teniendo empleo. Y muchas veces las mujeres que nos dedicamos a cuidar a los hijos, a cuidar a los nietos, que fuimos amas de casa o que fueron amas de casa, cuando cumplen cierta edad, pues requieren un apoyo para poderles garantizar cierta autonomía que les permita salir de casa, realizar ciertas actividades. Entonces, por eso fue planeado este programa así, con la mitad de lo que significaría la pensión adulto mayor. Hay alrededor de 2,5 millones de mujeres de 60 a 64 en el país. Por eso dije que vamos a iniciar en el 2025 con 1 millón de mujeres. Si estimamos 1 millón de mujeres, alrededor de la mitad del salario mínimo, que no sea en la frontera pues se estimaría el de la frontera, que no fuera
Actualmente el salario mínimo está a poco más de 6,000 pesos, si mal no me equivoco, si me dicen exacto cuál es la cifra. ¿6,000? 8,800. 6,800. No, pero eso es aquí en la frontera, es porque subió aquí 3 veces. El salario que no es de la frontera, a ver si me lo dicen exactamente. Calculando 2,000 pesos, por ejemplo, que es la mitad de la pensión, o 1,500. Por 1,000,000 de mujeres por 12 meses, estaríamos hablando de alrededor de 18,000, 20,000 millones de pesos. Eso es lo que estimamos para el primer año y sabemos ya de dónde lo vamos a obtener. ¿Y mi beca para empezar? Mi beca para empezar representa, para seguirla ampliando, en total alrededor de 100,000 millones. Por eso dijimos que va a ser paulatina. Vamos a ampliar por situación económica en regiones completas y de ahí vamos a llegar hasta la universalidad. Sobre la reelección, nosotros tenemos una evaluación de qué ha significado la reelección en diputados y senadores principalmente. Y desde nuestra perspectiva creemos que no ha generado resultados y que al haber reelección hay muchas otras personas de cualquier partido político que desean participar que tienen limitaciones para participar. Entonces creemos que regresar a los 3 años y a los 6 años de senadores es una buena medida que finalmente se desarrolló en el país por muchísimos años y por eso planteaba yo a partir del 2030, porque finalmente pues no queremos afectar a quienes hoy llegaron a las diputaciones y que se discuta para que pueda ponerse en marcha en el 2030. Además, si uno hace una encuesta en el país, la mayoría de las personas no aceptan la reelección en el país completo. Alrededor del 70% de las personas, 75% están en contra de la reelección. Pues en todo caso habrá temor de que regrese la corrupción, pero no tienen por qué preocuparse, porque va a seguir la transformación. Digo, el pueblo de México. Sí, y además ahí lo planteo nuevamente. De quienes participamos en la contienda, la única que tiene experiencia en reducir los índices delictivos soy yo. Lo hice en la Ciudad de México. Tenemos proyecto, tenemos estrategia y sabemos cómo hacerlo. Bueno, hay que decir que el presidente López Obrador hizo un programa especial para todas las ciudades fronterizas. Aquí el salario mínimo aumenta al triple. Aquí no se pagan los impuestos que se pagan en otros lugares del país. Eso ha sido muy importante. Entonces, vamos a continuar con este apoyo a la frontera. Ayer lo dije, a las ciudades fronterizas, y eso ha sido muy importante. Si mal no recuerdo, de IVA, por ejemplo, dejaron de ingresar por la disminución del IVA en la frontera alrededor de 40,000 millones de pesos al erario. Entonces, es una manera de retribuir a Ciudad Juárez y a otras ciudades fronterizas en donde se paga menos por impuestos, hay un precio de la gasolina que se acerca al de Estados Unidos, que no se ha diferenciado, la reducción del ISR y otros beneficios que se tienen por vivir en la frontera. ¿Cómo vamos a ayudar a Ciudad Juárez? Ya nos pusimos de acuerdo aquí lo voy a decir en el evento, pero se los adelanto. Ciudad Juárez tiene varios problemas, pero entre otros 2 temas importantes que en otras ocasiones que he estado aquí me lo dice la gente. Uno es el transporte público. El transporte público es un tema formalmente del Estado, pero nosotros vamos a apoyar a Juárez, particularmente en la Panamericana, porque se puede considerar una avenida federal, y ahí vamos a poner un sistema de trolebuses. Ya lo acordé con Cruz Pérez Cuéllar, está confinado el carril
y nos vamos a poner de acuerdo para que en esa y en otras zonas hagamos un sistema de transporte para el bienestar municipal. Si quiere apoyar el Estado, bienvenido, pero vamos a apoyar para poder que Juárez tenga un buen sistema de transporte. Se usa mucho el transporte de personal de las propias empresas o de la maquila, pero sigue siendo una necesidad y la gente gasta mucho en Uber, en estas aplicaciones telefónicas, en taxis. Entonces vamos a apoyar para un sistema de transporte público. Y la otra muy importante que platiqué con las mujeres de la maquila, yo ayer hablé no de guarderías, porque guarderías es para guardar a los niños, aunque el IMSS sigue llamándolas de esa manera, no estancias infantiles, porque eso es una cuestión muy perversa que instaló Calderón y que era en realidad un negocio, pero sí centros de educación inicial que tienen el mismo objetivo, cuidar y proveer de educación inicial, porque los niños y niñas desde la primera infancia aprenden. Aquí en Juárez, no traigo en este momento, pero en Juárez hemos estimado que para las mujeres que trabajan en la manufactura se requerirían alrededor de 60 nuevas centros de educación inicial del IMSS y los vamos a instalar en Juárez. Vamos a apoyar a las mujeres de la maquila, que es una demanda histórica para que sus hijos e hijas tengan un lugar seguro, que ellas puedan estar tranquilas. Aquí me contaban muchas mujeres de la maquila que dejan a sus hijos a veces solos en su casa y nosotros vamos a construir con ellas un esquema de apoyo para que puedan dejar a sus hijos en un lugar que sepan que están bien y que están aprendiendo. Vamos a insistir siempre en la relación de igualdad con Estados Unidos y que no se utilice el tema de la migración como el tema central de las elecciones en Estados Unidos y particularmente en contra de las mexicanas y de los mexicanos. Insistirles en que debatan sobre el tema de la cooperación para el desarrollo, que ese es el tema central para atender la migración. México ya destina una parte de los recursos importantes para Sembrando Vida en El Salvador. También se apoya a jóvenes en Honduras. Y lo podemos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero obviamente con las economías que tenemos, pues Estados Unidos lo puede hacer todavía más, puede alcanzar a mucho más jóvenes en Centroamérica para apoyarlos de tal manera que no tengan que emigrar. Va a ser mucho más económico que construir el muro, que Bardas, mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas y además pues atiende el tema de fondo, que es generar las condiciones para que no tenga que haber migración. Aparte de la inversión que se puede generar en estos países, en acuerdo obviamente con sus gobiernos, para que pueda haber esto que se ha desarrollado en diversas ocasiones en Estados Unidos, que es la cooperación para el desarrollo. Además fortalece la economía de Estados Unidos, fortalece la de México y fortalece la de Centroamérica en esta visión de que el continente americano se convierta, pues ya es el principal generador de riqueza, pero que sea todavía más en la economía mundial. Sobre el trato humano a los migrantes, a las migrantes, a las mujeres, a los niños, pues siempre vamos a estar ahí, siempre lo vamos a solicitar. Y estuve aquí hace tiempo platicando con ellas, estuvimos en un desayuno. Ellas agradecían mucho el incremento en el salario mínimo y la mayoría de ellas platicaba justamente de este tema, muchas de ellas están solas, no llegaron aquí con su familia, sino que vinieron solas hace tiempo o recientemente, ya son a veces 3 generaciones de mujeres, la abuela, la madre y la hija que ya es mayor de edad y a su vez tiene hijos, y esta necesidad de poder dejar a sus hijos en un lugar seguro. Muchas de ellas pues hablaron de
temas muy difíciles y muy dolorosos de tener que dejar a un hijo, una hija solo en su casa, para que ellas puedan proveerles de lo necesario trabajando. Ahora, con este salario, no necesariamente trabajan 2 turnos, pero algunas de ellas sí. Se procuran entre ellas y se apoyan, pero evidentemente se requiere un apoyo del Estado para poder ayudarlas. A ver, sobre el tema de abrazos no balazos, yo siempre lo he dicho. La secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, siempre dijo: abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos desde el Gobierno de México. Y nunca se planteó que era, como ahora se dice, abrazos a los delincuentes, que es lo que usa la oposición. Es en contraposición a la guerra contra el narco. Lo que colocó a México en una situación en donde aumentaron los homicidios fue la guerra contra el narco decretada por Calderón, donde además puso al frente de esa guerra a un hombre que hoy está preso en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, frente a la guerra, que sigue siendo su propuesta, nuestra propuesta es la construcción de la paz. Y para construir la paz y la seguridad, como bien dice el presidente, se requiere justicia, pero justicia en un sentido amplio. Justicia para los jóvenes principalmente, para las y los jóvenes. Justicia en el sentido de justicia social. Durante 36 años se les llamó a los jóvenes ninis, peor, rechazados, porque no podían entrar a una universidad o a una preparatoria. Y esos jóvenes pues ya no pueden seguir siendo abandonados. A esos jóvenes, como lo digo hoy en mi spot, a esos jóvenes es a quien se dirigen los abrazos, para que no tengan que acercarse a una banda delictiva, a un grupo delictivo, para no solamente por asuntos económicos, sino también porque hay una identidad. Nosotros tenemos que generarles identidades distintas. Y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro, y por eso los programas de jóvenes que vamos a impulsar. Ayer dije que todas las universidades públicas del país van a ser gratuitas. Yo luché de joven por la gratuidad de la educación superior, voy a llegar a ser presidenta y va a ser una realidad. Y además vamos a abrir 300,000 espacios adicionales en las universidades públicas actuales, en las Benito Juárez y en Hacer Nacional, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. 300,000 espacios más. Y vamos a trabajar en las preparatorias o en la educación media superior para ampliar las preparatorias y para unificar programas de estudio que ya inició en este gobierno el presidente, la Secretaría de Educación Pública, con la nueva Escuela Mexicana también hay un programa para educación media superior, pero tenemos que seguir avanzando, educación, educación y más educación, pero también una identidad distinta a los jóvenes. Ahí es donde tenemos que seguir construyendo la paz, la justicia social, para todos y para todas, pero en particular para los jóvenes. Y por otro lado, en el tema de la delincuencia, seguir bajando la impunidad, que no solamente es un tema del Ejecutivo, sino también de la Fiscalía, de las Fiscalías estatales, de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en bajar los índices de inseguridad o de seguridad. Tiene una responsabilidad en pacificar todavía más el país, ahí en los lugares donde todavía hay incidencia delictiva. No pueden lavarse las manos y dar amparos y amparos y amparos y amparos al por mayor. También son responsables de que haya todavía lugares con incidencia delictiva. Entonces, por eso hablamos de coordinación, de seguir bajando la impunidad y de seguir ampliando los derechos sociales. Hay que consolidar a la Guardia Nacional. Lleva muy poco tiempo la Guardia, hay que consolidar esa institución que ya tiene el reconocimiento del pueblo de México, hay que decirlo. Está la Marina y la Sedena como de las principales instituciones reconocidas y después prácticamente viene la Guardia Nacional.
Entonces hay que consolidar la Guardia Nacional, hay que fortalecer los patrullajes en las carreteras para disminuir los robos en carreteras y también el que sean primeros respondientes en coordinación con las policías estatales para pues, la detención de un delincuente que en nuestro país tiene que venir de una carpeta de investigación de la Fiscalía. La presencia del Ejército, pues hasta que sea necesario, porque hay lugares, hay municipios en el país que si se retira la presencia de la Sedena, pues entonces se les deja en el desamparo. Entonces, no podemos nosotros nada más por irresponsablemente decir, pues mañana el Ejército, que ya tiene constitucionalmente esa función, antes no la tenía, deja de hacerlo. Es importante que permanezca hasta que sea necesario. Profundizar un poco sobre este programa para las mujeres de 60 a 64 años. ¿De dónde saldrán los recursos? Y bueno, plantearles, incluso usted misma entraría, sería un programa universal. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, si ya tienen algún costo sobre el tema del trolebús aquí en Ciudad Juárez, hace rato vi que también tienen como un metrobús. ¿Por qué la apuesta a un trolebús y si ya saben cuánto costaría? Esas serían mis par de preguntas. Sí. A ver, la pensión adulto mayor ahora está en 6,000 pesos bimestrales. La mitad de ello pues son 3,000 pesos, eso significaría 1,500 pesos mensuales. Si lo multiplicamos por 12 y por 1 millón de mujeres, pues son 18,000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que estaría estimando. ¿De dónde viene? Vamos a seguir con la política de austeridad. Hay recursos para poder seguir haciendo obra pública y para seguir apoyando a la gente. Entonces, de ahí va a venir. Vamos a iniciar con 1 millón de mujeres, ahí donde más se necesita, y después hacerlo universal. Ya en la parte personal, pues no creo que sea necesario, pero finalmente es un derecho, lo vamos a convertir en su momento en un derecho, más allá de un programa social. Del trolebús, nosotros en la Ciudad de México compramos 500 trolebuses y en el oriente de la ciudad hicimos un sistema de transporte público que no hay en ningún otro lugar del mundo, que se llama el trolebús elevado. Es un segundo piso de 8 kilómetros donde circulan trolebuses. Es un sistema que puede incluso llegar a competir con el metro. Actualmente en ese transporte, Iztapalapa tiene 1,800,000 habitantes, es poquito más de Ciudad Juárez. Entonces, por primera vez se le dio un sistema de transporte masivo a esa alcaldía. ¿Por qué pensamos en trolebuses? El trolebús tiene su costo inicial un poco más caro porque requiere catenarias, pero tiene la ventaja de que hoy los trolebuses tienen autonomía, es decir, pueden no estar conectados a la catenaria, cerca de 40 kilómetros pueden recorrer diariamente sin catenaria, y son eléctricos, entonces pues no emiten contaminación local. Y por otro lado, tienen una vida más larga que el autobús. El autobús dura alrededor de 10 años y un trolebús tiene una vida de alrededor de 40 años. Entonces, puede ser un poco mayor la inversión inicial, pero a lo largo de la vida útil los costos son muy bajos y el costo de operación, porque finalmente paga electricidad, no paga diésel, también es mucho más barato. Entonces, por eso estamos pensando en trolebuses y ya estamos haciendo las estimaciones. Ya fue senador él, ¿no? Ya fue senador antes, ¿no? Aún así, entonces, es lo que ayer señalaron los consejeros del INE. Entonces, pues sí, pero ya fue senador, ahora sí que ya no pueden juzgar sobre lo juzgado, ¿no? ¿Y qué piensa? ¿Javier Corral le sumaría o le restaría votantes aquí en Chihuahua a usted? En todo el país él suma y nos está ayudando en un trabajo de generar un sistema anticorrupción con un programa de fiscalización muy intenso. Yo diría que es zafarrancho.
como que es una palabra que parece como que hubo un pleito ahí tremendo, es que sí ¿no? se vio así. Sí, pero no fue zafarrancho. Ayer tuvieron pues ahí una cuestión de palabras, pero a ver, fueran 350,000 personas, fue un evento muy bonito, hermoso, con muchísimas gentes, y bueno, a veces hay dos personas que no están de acuerdo y siempre pues en una cuestión de respeto, ¿no? Y aquí también pues tampoco, yo los atendí, los escuché. Nosotros decidimos a nuestros candidatos por encuesta. Se hacen encuestas en todo el país, de hecho hay algunos lugares donde todavía no salen todos los candidatos porque es un proceso largo. Se inscriben a veces 20, 30 personas a un puesto, sea presidenta municipal o diputado, senador, diputado local, y primero pues hay que ver si hay que hacer una primera encuesta de reconocimiento, juntarlos a todos, a ver si realmente se inscribieron, de ahí hacer encuestas de reconocimiento y después ya con los finalistas hacer una encuesta final. Y hay personas a veces que pues manifiestan no estar de acuerdo, pero pues finalmente la encuesta lo que muestra pues es el reconocimiento social de una persona, porque son encuestas abiertas, no son a los militantes de Morena. Yo llegué aquí por una encuesta, igual con 5 de mis compañeros y su servidora. Entonces son las encuestas y es natural pues a veces que alguien no esté de acuerdo, pero eso no quiere decir que no haya unidad en nuestro movimiento. El día de hoy, o sea, la reunión con las mujeres de la Maquila fue en otra ocasión que estuve en Juárez. Hoy nos reunimos con la estructura de Morena, pero la estructura territorial, digamos, para ver cómo iban, echarles ánimos, y después vamos al evento de hoy en la tarde. ¿Hay peticiones de empresarios? No sé. De los empresarios que también me preguntaron, las campañas son para hablar, pero también son para escuchar. Entonces venimos a platicar con ellos. Ya me he reunido en otras ocasiones con empresarios de Chihuahua, ahora nos vamos a reunir con empresarios de Juárez. Estuve aquí, por ejemplo, la vez que hablé con las mujeres de la Maquila, también hablé con empresarios de la Maquila. Y escuché muchos temas. Ellos hablan de la importancia de generar cadenas de valor en nuestro país, de innovación que se pueda permitir en la propia Maquila. Entonces vengo más bien a escuchar y a ver cómo atendemos conjuntamente las solicitudes. ¿La iglesia va con ellos? Sí, tengo una reunión con el SEM, la SEM, no sé si es el lunes, nos invitaron a todos y vamos a asistir. Ya habíamos asistido previamente hace cerca de mes y medio que nos convocaron. Okay. Sobre migración, nosotros tenemos que seguir insistiendo, como lo dije hace un momento. ¿Cuál es el deseo de los migrantes? De la gran mayoría, no es quedarse en México, sino pasar a los Estados Unidos. Y la migración que ha crecido no es la de mexicanos y mexicanas, sino de otros países. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con Estados Unidos, con Canadá, por supuesto de una migración legal, porque ellos también necesitan mano de obra. Pero lo importante, repito, es la inversión en los lugares de origen. Si nosotros hacemos una estimación de lo que pudiera costar, pues es mucho menos de lo que está enviando a lugares en donde hoy hay invasiones o guerras. Entonces, si un porcentaje de eso se dedica a Centroamérica y a otros países para disminuir la migración, entonces vamos a atender el problema de fondo. Esa va a seguir siendo nuestra posición y vamos a seguir insistiendo en ello. Y los migrantes que estén en México, pues tenemos que darles un trato humanitario, pero siempre buscando que disminuya la migración. ¿Cómo? Pues que la gente quede en su lugar de origen, segura y con oportunidades de desarrollo. El ejército, el ejército hoy puede estar en labores de seguridad y ayuda mucho y además ya es constitucional. Recuerden que cuando Calderón saca al ejército no estaba reconocida
su participación en labores de seguridad y hoy están desarrollando otras tareas en el país que son importantes para México. Sí hay una propuesta que tiene que ver con la banca de desarrollo, que pueda apoyar a empresas familiares y a pequeñas empresas. No es a fondo perdido, pero sí son créditos. Y también la banca tiene que participar, la banca comercial. Somos de las bancas comerciales en el mundo que tienen las mayores ganancias y que ofrecen menos oportunidades de crédito para las mexicanas y mexicanos. Entonces tenemos que trabajar con ellos y con la banca de desarrollo para que se pueda apoyar a la pequeña empresa. Y además, el fenómeno que se está dando en México de la relocalización de empresas, por eso decimos que tienen que generar cadenas de valor, porque no es solo maquila, es decir, que venga todo de Estados Unidos o de otros países, que se maquile aquí, que se regrese todo y solo sean industrias exportadoras. Lo que tenemos que buscar es que estas industrias que están llegando a México, en este esquema de desarrollo industrial y de relocalización, de hecho estamos construyendo la Estrategia Nacional de Relocalización, tienen que estar en polos de desarrollo, como son el caso de los polos del sureste, en otros lugares del país, de acuerdo a la vocación territorial de cada uno de los estados de la República, y que den buenos salarios y que ese sea también para el mercado nacional y para generar cadenas de valor, que es lo que más va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de, ¿la otra era? Sí. A ver, se ha hecho mucho de la corrupción de arriba, porque fíjense, el presidente ha invertido cerca de 2.4 billones de pesos en los nuevos derechos y programas sociales y en la infraestructura, 2.4 billones de pesos. ¿Que de dónde salieron? De la austeridad republicana y del combate a la corrupción. Pero nosotros, además de eso, estamos planteando, y justamente Javier Corral con un grupo de personas nos está ayudando en eso, es en un tema de cómo fiscalizar de una manera distinta y cómo compartir información de tal manera que ahí en donde todavía hay lugares que haya corrupción se pueda pues sancionar a quien realiza una actividad que está fuera de la ley.